Mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme cada semana. De verdad, para mí es un placer estar con ustedes a través de las Escrituras y poder compartir un momento más, unos minutos acerca del Evangelio, acerca de este libro apasionante que es Doctrina y Convenios. Como saben, mi nombre es Omar. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por comentar y por seguirnos cada semana. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras, el poder compartir un momento. El objetivo, como saben, no solamente es brindar información, sino también brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y obviamente puedan edificarse todos en venir a Cristo. Así que sigamos adelante, empecemos y disfrutemos estas escrituras maravillosas para estos tiempos. Este es uno de los libros, si te has dado cuenta, ¿verdad? Que yo hablo de 1800, es el año más o menos del profeta José Smith, el año de Doctrina y Convenios, el libro de Mandamientos era su primer nombre. Así que es un libro moderno, muy moderno. El único libro moderno que tiene la Iglesia de Jesucristo en el mundo es Doctrina y Convenios. Pues no, obviamente tenemos la Leona que son los profetas actuales, pero esto es un libro moderno, así que atesóralo, disfrútalo. Y es un libro pues que está para nuestro tiempo. Como saben, ya estamos en agosto, sí, ya pasaron, ya empezamos este mes, ya pasaron 7 meses, estamos en el mes de agosto, nos toca lo que corresponde la semana del 4 de agosto al 10 de agosto. Como saben, también estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos en el episodio 32 y nos corresponde la sección 85 al 87. Siempre soy claro en las clases que pongo, así que espero que no te confundas. No, ya sería demasiado que te confundas, ¿ah? Si te confundes de clase y no sabes si te has perdido y no encuentras las clases, eso no quiere decir que la clase está mal, mi amigo. Quiere decir que te falta un poquito de modernidad para poder entender las clases, porque las he puesto muy fáciles y no te puedes perder con la clase. ¿Por qué? Porque estás en alguna clase, porque están adelantadas y lo encuentras rápidamente porque todas tienen un número, así que están facilísimas. Y si tú te parece difícil, lo que tienes que hacer, porque siempre es, lo primero que hacemos es echar culpa a los demás. El hermano pues está haciendo muy difícil, lo complica. No, eso es lo primero que hacemos, ¿verdad? Eh, yo no sé si les he mencionado, pero yo trabajo como vendedor y para que sepan, yo trabajo como vendedor de partes de camiones. Y siempre lo primero que llegan, que son los clientes, que son los camioneros a comprar las partes, siempre el camionero, el que compra, el que paga, mi cliente, es el que llega y dice, la parte está mala o el mecánico es malo. Esos es los únicos culpables. Nunca vas a escuchar que el cliente diga, el camionero diga, sí, yo manejé mal, yo no le di el mantenimiento, yo me subí, conduje mal o rompí algo. No, nunca el cliente, el camionero es el culpable. Es culpable la parte y es el culpable el mecánico. Y el vendedor también, en este caso yo. Pero él nunca es culpable, ¿verdad? Y a veces nosotros siempre somos así, pues el ser humano es así. Entonces, si la clase te parece difícil, no es que sea difícil, es fácil. Pero, hermano, es que no lo encuentro. Eso quiere decir que te falta un poquito de actualización, de conocer un poquito más el teléfono o la computadora, porque está simple para poder encontrar las clases. Así que yo te invito a que te puedas actualizar un poquito más, poco a poco vayas conociendo tu teléfono, de dónde ves, de dónde lo escuchas y de esa manera puedas conocer un poco más este video porque les he puesto clarísimas para este año. Como saben, el título de la clase es... El título lleva Permaneced en lugares santos y ahí vemos pues una familia clásica, una familia con varios hijos, una esposa y ahí tienen 2, 4, 5 hijos. Wow, es una familia casi que ya no existen, ¿verdad? Con 5 hijos y atrás pues vemos el templo. Esto está basado en el versículo 8 de Doctrina y Convenios, sección 87, que dice, por tanto, permaneced en lugares santos y no seáis movidos hasta que venga el día del Señor, porque aquí viene pronto, dice el Señor. Fin del versículo. Permaneced en lugares santos. Esto significa pues mantener un comportamiento recto, vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, buscando la compañía del Espíritu Santo y evitando pues la influencia del mundo, ¿verdad? ¿Y cuáles serían pues esos lugares santos? Se refiere a lugares como el templo, donde se realizan ordenanzas sagradas, y otros lugares donde se siente la influencia del Espíritu Santo.
como la propia casa, pues, o la iglesia también, ¿verdad? Viene a ser entonces los templos, la casa, nuestro hogar y la iglesia. Al permanecer en lugares santos se fortalece la fe y el testimonio, lo que permite, pues, superar las pruebas y las dificultades de la vida. Entonces, ese es el objetivo, superar las pruebas y dificultades que todos tenemos o que llegamos a pasar. Así que de eso trata la clase. Nos toca esta semana para poder disfrutar. Veremos 3 secciones. La sección 85 que trata sobre todo veremos un poco del sostener el arca de Dios. La sección 86 habla del trigo, la parábola del trigo y la cizaña. Y la sección 87 habla de guerra. Veremos la guerra, pues, aunque en el mundo ya hay paz a estas alturas, estaban en guerra, pues, Irán, o estaba a punto de ser la guerra entre Irán e Israel, y ha habido paz, por lo menos ha habido paz. Son 2 páginas que puedas leer, yo creo que es fácil, sencillas, rápidas de poder asimilar y poder aprender un poco. Así que te invito a que me puedas acompañar esta semana. No sin antes decirte gracias por tus comentarios, gracias por suscribirte y gracias por darle like y por dar me gusta y porque pues me sigues cada semana y ves los videos repetitivos a veces para poderlo entender. Gracias por ello, gracias porque te gusta también. Yo veo que algunos dicen gracias hermano porque usted enseña y explico más. Bueno, qué bueno, eso es bueno, qué bueno que lo estés aprendiendo. Como yo he dicho siempre, hay las clases a veces es difícil enseñar, ¿eh? No crean que es tan fácil. ¿Por qué? Porque en una clase, y eso ustedes se van dando cuenta si son maestros de seminario, maestro de escuela dominical o maestro de la Sociedad de Socorro, su sacerdocio. Cuando ustedes hay una clase que presentar, a veces la clase tiene que ser, pues, tú puedes poner de repente muy agradable la clase, pero en la clase hay gente que tiene años en la iglesia y que ya conoce el Evangelio. Entonces esa gente quiere un poco, pues, con novedades, ¿verdad? Porque si no se aburren y se duermen. Y si pones novedades, o sea, cosas nuevas o profundas del misterio del Evangelio, los nuevos se pierden. Entonces, ¿qué hago? Si le enseño lo básico para que el nuevo aprenda, el que tiene tiempo en la iglesia se aburre. Entonces yo tengo que ser equilibrada la clase, ¿verdad? Ni muy antiguo, ni muy nuevo, para que tanto los nuevos como los antiguos estén atentos. Entonces, dar una clase no es fácil, ¿eh? No es fácil. Así que eso tenlo por... Si tú eres maestro, eso te vas a dar cuenta. Si hay un hermanito ahí que ha nacido dentro del Evangelio y que es tu seminarista, ya tiene 16 años, ese pues sabe todo casi, ¿no? Sabe todo. Entonces enseñarle no es tan fácil porque se ha conocido dentro de la iglesia, ya te sabe las clases, no es tan fácil. Aquel jovencito que llega por primera vez a la iglesia, pues es fácil enseñarle, ¿verdad? Que no sabe nada, todo aprende y presta atención. Entonces hay que tener un poco de paciencia. Así que gracias por ello, gracias por suscribirse, gracias porque veo de que siguen las clases y les están ayudando. Así que vamos a empezar la clase. Empecemos un poco recordando que la iglesia ya tiene, a estas alturas de la historia, 2.5 años de historia, 2.5 años de antigüedad, 2 años y medio de antigüedad, es decir, poco a poco se va acentuando y que un pequeño grupo pues de santos, hombres y mujeres de la fe, están reunidos en la iglesia en Independence, Missouri, en el año 1832, ahí como aparece el círculo, ahí están reunidos un grupo de santos en Independence, Missouri, 1832. Obviamente no era el Estados Unidos que es ahora, donde hay toda la modernidad, donde todo hay la comunicación, la interconexión. Ojo, por si acaso, esto es un comentario aparte. ¿Cómo saber que un país o cómo saber que un lugar es desarrollado? Fácil y sencillo, por su intercomunicación o, y también por su interconexión. Cuando un país, un lugar, una ciudad o ciudades están intercomunicadas, interconectadas, eso demuestra el desarrollo de un país a nivel mundial. ¿Okay? Mientras menos comunicación tenga, eso quiere decir más atrasado está el país, no se sabe de ese país es subdesarrollado. Entonces, obviamente, en este tiempo, en 1832, Estados Unidos no estaba interconectado con estos lugares como viene a ser Independence, Missouri,
prácticamente se estaba poblando Estados Unidos, prácticamente estaba empezando también Estados Unidos. Y a ese lugar y casi llegaron en la frontera, llegaron los santos en Missouri Independence. ¿Ok? Apenas 2 años después de haber organizado la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 2 años tenía de restaurada la iglesia y había santos ya en Missouri, en una tierra lejana, una tierra nueva y no muy conocida. Pues obviamente con nada de, con toda la modernidad que hay ahora, sino ni siquiera los de la época eran bien precarios quiere decir bien básicos, tenían ahí a sobrevivir, prácticamente se habían ido. Sí que había que tener la fe para creer pues en una iglesia nueva, en un profeta nuevo y encima mudarse a unas tierras nuevas. Encima, estos pioneros se enfrentaban a un desafío monumental. ¿Cuál? Construir Sion. ¿Te imaginas construir Sion? ¡Wow! ¡Qué tal fea! La ciudad santa, pues era Sion, un lugar donde la justicia, la igualdad y el amor de Dios iban a reinar. Pero no todo era armonía, bonito, no era todo armonía. Las tensiones crecían, los corazones se dividían y las promesas de consagración, el acto sagrado de entregar todo lo que poseían al Señor, eso era la consagración, no siempre pues se cumplía. Ya les he mencionado que en Missouri, tal como ven en el círculo, está el terreno donde se construirá el templo. Sí, pues ahí está, tal como señala la flechita, ahí está. Eso es un terreno, ahora, en la actualidad, ¿eh? Ahí está un terreno donde se construirá el templo. Ahí está. Construido, ahí lo tienen, está, obviamente se ve gras, pasto, como quieran llamarlo, bien cortadito, está bonito. Está medio desnivelado nada más, pero eso es lo que, ese es el terreno. Terreno que no pertenece, por cierto, a nuestra iglesia, pertenece a la iglesia de la comunidad de Cristo. Al frente de este terreno está también el templo. Ahí como ven la flechita, hay un templo ahí en punta casi, parece un cono, construido por la comunidad de Cristo, o lo que era pues antes la iglesia reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así se llamaba, ¿verdad? En medio de este torbellino, que ahí quedaban esos dos lugares, el profeta Joseph Smith o José Smith desde Kirtland, en el otro lado, Ohio, vamos a ver dónde quedaba Kirtland, ahí quedaba Kirtland, ya lo he repetido, ¿ah? A estas alturas ya debes conocer un poco las zonas, ¿verdad? O sea, por lo menos en el mapa para tener una idea. Ahora, José Smith, desde Kirtland, escribe una carta a William Phelps. ¿Quién era William Phelps? Un líder en Missouri. El 27 de noviembre de 1832 le escribe una carta. De esa carta surge la revelación que hoy conocemos como Doctrina y Convenio, sección 85. Un mensaje divino que resuena con poder, advertencia y esperanza, no solo para aquellos santos, sino para nosotros en la actualidad. Ahora, recordando más la historia, en 1831, o sea, un año antes, el Señor había revelado que Independence, Missouri, sería pues el centro de Sion, la nueva Jerusalén en la sección 57. Eso lo dice ahí. Los santos llenos de fervor comenzaron a llegar por cientos, pero no olvidemos que se había dado la ley de consagración, es decir, en Missouri tenías que vivir la ley de consagración. Te estarás tomando nota para que se entienda. Yo ahí leí un comentario, gracias hermano, soy nuevo y la historia la estoy conociendo de la iglesia. Obvio, qué bueno mi amigo, qué bueno mi hermano, que te sirva esto, porque esto es historia de la iglesia. Entonces tú, la mayoría de la gente había vivido en Nueva York, se mudaron ¿a dónde? A Kirtland, en Ohio, en el estado de Ohio, que era Kirtland. Obviamente de ahí se dio el profeta, recibió la revelación que se construiría la nueva Sion. ¿Dónde? En Independence, Missouri. Ya lo estoy señalando los lugares. Entonces se muda un grupo de gente, todos no se fueron, pero los que vivirían en la nueva Sion, que sería en Independence, Missouri, tenían que vivir la ley de consagración. En Kirtland no se vivía mucho la ley de consagración, casi fue un fracaso, pero sí todos en Missouri, porque todos iban nuevos, todos iban de la nada, entonces todos se podía hacer la ley de consagración. Pero no todos pues estaban dispuestos a vivir esa ley, un principio divino que requería
entregar todas sus propiedades al obispo de la iglesia con un convenio y una escritura que no podía romperse. Dice Doctrina y Convenio, sección 42, versículo 30, que ya lo hemos visto. Hacían un convenio con la iglesia y el obispo pues, era el representante de los bienes. Era para pasar saliva realmente y decir, ¿vamos o no vamos? ¿Nos vamos a la tierra prometida o no? ¿Qué harías tú, mi amigo? ¿Lo harías o no? Claro, acá viene lo simple de la vida. ¿Cuánto tienes en posesiones? Te lo pongo como ejemplo nada más, ¿ok? Una cosa pues es tener posesiones $1000 y otra $500,000, ¿verdad? El pensamiento no es el mismo, ¿o sí? Porque si, porque si das los 1000 a la iglesia, los $1000, y la otra familia da los 500,000, sabes que la repartición va a ser igual para ambas familias. ¿Te gustaría? ¿Lo aceptarías o dirías que no? Ahí te quiero ver, ahí te quisiera ver. Ay, hermano, si supiera que yo a las justas tengo 1000 soles, 1000 pesos, lo que fuese en tu moneda, $1000, y eso es todo. Está bien, ¿lo darías? Claro, hermano, sí. Pero recuerda que hay otro que de repente no tiene ni siquiera 1000 pesos. Tiene 100 pesos. No tiene 1000 pesos argentinos o 1000 pesos colombianos o 1000 soles peruanos. No, tiene 100 soles. ¿Lo harías? Y todo se repartiría igual. Ahí es donde viene el despego pues de lo material. Ya que te estás sintiendo mal, ¿verdad? Porque uno dice, uy, ¿verdad? No tienes razón, no es justo. Te cuento una historia muy conocida, ¿ya? Te voy a contar un poquito para que se entienda. ¿Recuerdas el Nuevo Testamento? Bueno, estaba el Señor en las afueras del templo, recordando un poco lo que vimos en el Nuevo Testamento. En las afueras del templo se encontraba el Señor Jesucristo y había un arca. Un arca para hacer donaciones. Y nota el Jesucristo con sus apóstoles que nota a una viuda pobre que da 2 pequeñas monedas conocidas como blancas. Jesús declara que esta viuda dio más que todos los demás, porque mientras los ricos daban de lo que les sobraba, esta viuda daba en su extrema pobreza. Dio todo lo que tenía para vivir. Hermanito, ¿y por qué daban dinero en el arca del templo? ¿O qué era? De repente si ya te perdiste o si ya te olvidaste. ¿A qué se debe? Bueno, en los tiempos de Jesús, la gente daba dinero al arca del templo como una forma de ofrenda y contribución para el mantenimiento del templo y sus servicios. Específicamente existían 13 arcas o cofres donde se depositaban las ofrendas, pues no, la gente iba y daba sus ofrendas, cada una con un propósito particular, como la compra de grano, también compraban aceite, el vino para los sacrificios, el aceite para los sacrificios, o para cubrir pues los gastos de objetos necesarios para el templo. Sino cómo se mantenía el templo, ¿verdad? Las telas, todo se gasta. Entonces tenían que mantenerlo y para eso servían las donaciones de esta gente. Esto también ya lo he mencionado en una clase, cuando el profeta dice, anunciamos que en Uruguay, por ejemplo, ahora estoy hablando de estos tiempos, en Uruguay el profeta en la actualidad dice, un ejemplo, anunciamos que en Uruguay tendrá un templo y todos los uruguayos que dicen, bravo, qué bueno, yupi, ¿verdad? Hablando materialmente. Eso significa que la iglesia tendrá que dar miles de dólares. ¿Verdad? Hay que ser claros. ¿Cómo se construye un templo? ¿No se construye de qué? Los uruguayos tienen carne, que pues de asado no se construye, ¿verdad? Se construye con dólares, con dinero o peso uruguayo, lo que hay en la moneda, ¿verdad? Se tiene que construir con dinero. Entonces, claro, eso no debe decir el profeta, ¿verdad? El profeta dice se va a construir y obviamente que por abajo viene el dinero, pues, ¿no? En otras palabras, voy a darles el dinero para que construyan. Claro, el uruguayo dice, bravo, yupi. Qué bueno, por no decir unos cuantos millones, no es poco, millones de dólares para su construcción y mantenimiento. ¿O acaso has oído al obispo decir, bueno, hermanitos, el obispo, el profeta ya anunció, así que vamos a vender sándwiches porque se necesita pagar la luz del templo y no hay dinero? Nunca has escuchado, jamás vas a escuchar eso. No, ¿verdad? ¿Y de dónde sale el dinero? Es la pregunta. Bueno, ahora tenemos pues los diezmos, ¿no? Que es una forma mucho más fácil y simple de poder mantenerlos.
Ahora, ¿te has dado cuenta que con estas blancas, volviendo a la historia de la viuda, esas blancas que dio la viuda no serviría de nada para el mantenimiento del templo? Era poquísimo. Bueno, pero es la intención. Es decir, tengo este poquito y doy este poquito. ¿Qué hubiese pasado si esa viuda hubiese tenido muchísimo dinero? Obvio que daba más. Eso ni dudarlo. No estaba dando las sobras, sino lo necesario. Es decir, a esta mujer no le importaba el dinero, no le importaba el bienestar, la comodidad, la comida, el techo, la cama. Le importaba qué? Lo sagrado. Le importaba el templo, el Señor, el convenio, el poder. Ir y ofrecer su sacrificio. Esta mujer estaba despojada de lo material. Estaba en otro nivel, ¿no? Esta viuda estaba ya en un nivel superior a uno. Estaba en el nivel espiritual y acá viene la pregunta. ¿En qué nivel nosotros estamos? ¿Nos hemos despojado de lo material o seguimos pegados pues al mundo? No respondas, pero te doy una ayuda. El diezmo hace que nos despojemos de lo material. Si lo haces, estás por buen camino. No es todo, pero por lo menos estás por buen camino. Sigue así, mi buen amigo. No dejes de pagar tu diezmo, porque eso te ayudará en tu vida a despojarte de lo material. Ahora, hace años una mujer daba todo lo que tenía para que sigan haciendo los sacrificios. Hoy el Señor ya no nos pide que demos para mantenimiento del templo, sino que nosotros mismos nos sacrifiquemos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Ahora, volviendo a la historia, los que llegaban a Missouri, ¿por qué cuento esta historia, verdad? De la viuda. Los que llegaban a Missouri tenían que dar todo al obispo. Y el obispo les designaba un monto o una cantidad de acuerdo a lo que se dividieran entre todos. Pero algunos, como William McLellin, compraban tierras a su propio nombre, ignorando este mandato sagrado. Esto generó fricciones, discusiones, molestias entre los líderes en Missouri, como William Phelps y el obispo Edward Partridge. Y los líderes en Kirtland también, como José Smith. Hey, esto, mira, llega un hermano, no hace caso, tiene dinero, compra terrenos y no lo quiere donar. Él dice, no toquen mis terrenos, este es mi dinero, ustedes vivan así, yo voy a vivir aquí también, pero bajo mis normas. ¿Qué hacer ante eso? La desobediencia y la falta de unidad amenazaban el pueblo de Sion. Si esta ley no se lleva bien, será un caos para sus participantes. En este caso, McLellin se estaba aprovechando de los santos, no quería eso. Se creía pues vivo, ¿verdad? El más vivo de todos. No, vivamos todos juntos, pero no revueltos, en otras palabras. En este contexto, José Smith, guiado por la voz apacible y delicada del espíritu, le escribe a William Phelps, respondiendo a las inquietudes de los líderes que estaban en Missouri. La revelación en Doctrina y Convenio, sección 85, que vamos a ver, no es solo una instrucción administrativa, es un grito del cielo, un recordatorio de la seriedad de los convenios y una advertencia sobre las consecuencias de apartarse pues del camino de Dios. La sección 85, mi amigo, es conocida como aquel que extienda su mano para sostener el arca de Dios. Conocida esta frase, sostener el arca de Dios, que lo vamos a ver a continuación. Doctrina y Convenio, la sección 85 es un extracto, mi amigo, de una carta que José Smith escribió a William Phelps. Ya lo dije. En aquel entonces era un requisito que todos los miembros de la iglesia que desearan emigrar a Missouri se comprometieran pues a vivir la ley de consagración. Eso se explicó ¿dónde? En la sección 72, versículo 15. Puedes retornar y puedes leerlo. Estoy hablando que William Phelps es el que escribió. El que se queja es William Phelps. ¿Y quién es él? Es el que escribió pues la carta a José Smith para saber qué hacer en estos casos, ¿verdad? Porque él era el encargado de imprimir el diario de la iglesia,
que ya se imprimía en Missouri. ¿Ah? Él era el trabajador de la imprenta, en otras palabras. William Phelps se apartó luego de la iglesia, pero luego él vuelve. ¿Ah? Él luego volvió a la iglesia. Él falleció dentro de la iglesia. No olvidemos que William Phelps, el que le escribe al profeta para saber en estos casos, es el que escribió el famosísimo pues himno El Espíritu de Dios. ¿Te acuerdas? No te acuerdas, ay amigo, ¿cómo no te vas a acordar, mi hermano? El himno dice así: tal como un fuego se ve ya ardiendo, el Santo Espíritu del gran Creador. Y sigue, pues, ¿no? Ese famosísimo himno, tanto en inglés como en español, lo escribió William Phelps. Conocido ese himno, buenísimo, fuerte, grande. Siempre se canta, muy conocido ya, muchos lo sabemos de memoria ese himno. Él lo escribió, William Phelps, lo escribió justo para la inauguración del templo de Kirtland. Curioso, ¿no? Hermoso himno. Ahora, volviendo a la historia, durante ese tiempo algunos miembros de la iglesia se mudaban a Missouri sin haber entrado en la ley de consagración. Ahora, hablé de William McLellin, ¿verdad? Él era el que compró los terrenos. Por ejemplo, ¿y quién es él? ¿Quién es William McLellin el que compró los terrenos? Te cuento un poco la historia. No nos confundamos, tienen el mismo nombre, pero son diferentes personas. William McLellin es uno y William Phelps es el otro, el que escribe el himno. ¿Quién es William McLellin? Es el que ya lo hemos visto también en otra sección, en la sección 66, el que tenía 5 preguntas y el profeta respondió. ¿Recuerdan? Eso está en la sección 66. Este William McLellin también es el que dijo que las revelaciones que se iban a imprimir en el libro de mandamientos, porque así se llamaba al comienzo el libro de Doctrina y Convenios, que es el libro, él dijo que deberían ser más refinadas las revelaciones, un mejor lenguaje, es decir, el lenguaje debía ser más refinado, a lo que el profeta le dijo que haga pues él una revelación y él dijo yo lo voy a hacer. ¿Y qué pasó? No pudo hacerlo. Este hombre al final se apartó de la iglesia. Él murió en Missouri y fue enemigo de los santos cuando fueron expulsados de Missouri. Obviamente que cuidó su terreno, sus intereses monetarios y al final murió ahí. Él se apartó de la iglesia. Este hombre, una vez más, William McLellin, no se reunió con Edward Parrish, el obispo de Sion, para consagrar su propiedad a la iglesia, sino que hizo, McLellin compró 2 terrenos a su nombre y obviamente separados de la iglesia. Incidentes como este pues causaron angustia a los líderes de la iglesia en Missouri, quienes se esforzaban fervientemente por vivir la ley de consagración, es decir, él no hizo la consagración como hacían los que llegaban a Missouri. José Smith anticipó estas preocupaciones sobre cómo se administraría la ley entre los santos en Missouri. El profeta le responde diciendo: procederé a revelarle algunos de los sentimientos de mi corazón y a responder la pregunta, dijo José Smith. La carta contiene instrucciones de José y una revelación dada por inspiración que instruye a los santos de Sion. Tras recibir esta carta, William Phelps publicó rápidamente fragmentos de ella en el periódico The Evening and Morning Star en enero de 1833. En 1876, el elder Orson Pratt, bajo la dirección del presidente Brigham Young, incluyó los fragmentos de la carta de 1833 que se escribió en el periódico en Doctrina y Convenios, lo pusieron como la sección 85. Te conté la historia, ¿verdad? Buenísima la historia, buenísima. Así que atesóralo, pues, para que ya sepas, porque ya sabes de qué trata. Te cuento. Un día, una historia te cuento. En un pueblito, un panadero empezó a sospechar que el granjero le estaba vendiendo menos mantequilla de la que le cobraba. Así que se fue a su tienda, puso la barra en su balanza y efectivamente no pesaba lo prometido. Enojadísimo, el panadero fue directo con el juez. Llevó testigos, levantó la voz y acusó al granjero de deshonesto. Ya en el juicio, el juez le preguntó al granjero: ¿usted tiene cómo pesar la mantequilla?, le pregunta el granjero. El que le vendía la mantequilla le vendía al panadero, ¿verdad? Y el juez le pregunta: ¿usted tiene cómo pesar la mantequilla? Porque el panadero dice que usted le está dando menos mantequilla por la que le está pagando. Y el granjero, tranquilo, respondió:
No, señor, no tengo balanza profesional. Lo que hago es simple. Cada mañana el panadero me vende 1 libra de pan y yo uso esa misma cantidad de pan como referencia para darle la misma cantidad de mantequilla. Silencio total. Todos voltearon a ver al panadero, que ya no dijo nada. Él retiró la demanda, bajó la mirada y nunca más volvió a quejarse. ¿Qué aprendemos de esta moraleja que te estoy contando en medio de la historia de estas escrituras? Antes de señalar a alguien, asegúrate, mi amigo, de estar haciendo las cosas bien. Porque muchas veces lo que damos es justo lo que recibimos. Das poco, vas a recibir poco. Das más versus vas a recibir más. Esta historia que te he contado la cuento porque aplica para la historia de los pioneros y para nuestras vidas. La gente tenía que aprender a despojarse. No se despojaba. Interesante, ¿verdad? La historia, la moraleja. Bueno, pues ahora veamos lo que dice en Doctrina y Convenios, sección 85, los primeros versículos. El versículo 1 y 2 dice: el Señor comienza declarando la importancia de llevar un registro preciso de aquellos que consagran sus propiedades y reciben herencias en Sion. Este registro, llevado por el historiador de la iglesia, eso le dice José Smith: mira, sabes que llévame un registro, porque esto va a ser un caos, así que llévame un registro muy detallado de todos aquellos que donan, cuánto donan, y los que no donan, pues no lo pongas ahí. Este registro, llevado por el historiador de la iglesia, John Whitmer, no es solo un documento terrenal, sino un reflejo del libro de la vida en los cielos. Aquí el Señor nos enseña que nuestras acciones en la tierra tienen eco eterno. Si se escucha hasta la eternidad. Cada decisión, cada convenio se registra no solo en el papel, sino en el corazón de Dios, mi amigo. ¿No es esto un recordatorio poderoso para nosotros hoy? En un mundo lleno de distracciones donde a veces olvidamos nuestras promesas sagradas, el Señor nos invita a vivir de tal manera que nuestro nombre sea digno de estar inscrito en su libro eterno. ¿Te gusta o no? ¿Te imaginas vivir en un lugar así? El secretario llevando los datos de todos. Qué complicado, ¿verdad? Bueno, así es Sion. Y solo los puros de corazón vivirán en ese lugar. Es decir, los corazones puros y despojados de la envidia, de la ganancia, de querer ser mejor que los demás y tener más que los demás. Si en tu propia familia quieres sobresalir más que tus demás hermanos, ya ni te imagines, pues, cómo serás con los demás. ¿Sí o no? Tenemos que dejar eso, tenemos que despojarnos de esa parte terrestre, mi amigo. No podemos estar pensando. ¿Tú te imaginas si ahora en la actualidad, a ver, designan un país, un lugar para que sea la nueva Sion? ¿Tú te imaginas cómo llegaríamos ahí? Bueno, yo llego con lo mínimo y por lo bajo, en una tarjeta de crédito, de repente guardado ahí. Hacemos de todo y con el dinero por si acaso. O sea, es decir, ¿ya estamos despojados de lo material o todavía no? ¿Nos parecemos a los pioneros o no? ¿Qué opinas? ¿Ya estamos listos? La ley de Dios dada a los santos por medio de José Smith establecía que todo hombre que fuera a Sion en Missouri debía presentar todas las cosas ante el obispo en Sion. En el versículo 3 el Señor enfatiza que aquellos que no consagren sus propiedades no serán considerados dignos de pertenecer a la iglesia. Esto no es un castigo arbitrario, sino una verdad espiritual. La consagración no es solo dar bienes materiales, es que más, es entregar el corazón. En nuestra era, aunque la ley de consagración no se vive plenamente como en el año 1832, el principio sigue vivo en el diezmo, pues, en las ofrendas de ayuno y en el servicio desinteresado. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos? Tiempo, talentos, recursos, para edificar el reino de Dios. Esta pregunta resuena en un mundo donde el individualismo y el materialismo a menudo nos alejan pues de lo eterno.
¿sí? Y el mundo nos aleja de lo eterno. ¿Qué nos dice? Hey, ahorra, considera tu vejez, cuídalo para tu vejez. Imagínate una persona de 50 años que de repente ha trabajado y tiene sus cosas materiales con una joven familia de 30 años. Imagínate que de repente no tiene todo, que las dos familias juntas vayan a vivir en la nueva Sion y ambos consagre. Como que la familia de 50 años diría, pues bueno, mira, yo ya tengo todo y no sería justo a este joven, ¿verdad? Que recién, ¿Mm? ¿verdad? La persona mayor dice, ¿y mi vejez? ¿Cómo haría, hermano? Yo también quiero ser cuidado en mi vejez. Entonces, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Pero es más difícil para aquellas personas que todavía nos cuesta apartarnos o despojarnos de lo material. Esa es la meta, pues, despojarse de lo material. En los versículos 4 y 5 el tono del Señor se vuelve solemne. Aquellos que no cumplen sus convenios, que se apartan después de haber recibido su herencia, dice el versículo 5, no encontrarán lugar entre los santos en el día final. Es una advertencia que corta pues el alma. La salvación no se encuentra fuera de la iglesia, ni en la rebeldía. Así que cuidado, atención en esto. Mucha gente se aparta de la iglesia, se aparta por los líderes o porque no les gustan los mensajes o porque no les saludaron. Y la pregunta es, afuera de la iglesia, mi hermano, ¿vas a encontrar la salvación? Entonces, ¿por qué se van? Si es así, entonces está bien que se vayan, pues si encuentran afuera la salvación, está bien. Pero no es así, mi amigo. La gente se engaña. La gente dice, me voy porque me ofendieron, o porque no me cae bien, o porque no me gusta tal cosa. Ah, ok, pues, ándate. Y la pregunta que deberíamos hacerles es, ¿y a dónde se va, hermano o hermana? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va a ir? ¿A otra iglesia? No es verdad, porque no se van a ir a otra iglesia. Entonces se va de la iglesia a su casa. Es decir, ¿se va a quedar en su casa siempre? Y la pregunta es, ¿en su casa va a encontrar la salvación? Entonces, mi amigo, ¿qué queda? Mi amigo, no te vayas, porque no te engañes. Una vez más, no te vayas, amigo, no te engañes, porque estamos hablando de salvación. Una vez más, ¿de qué hablamos? De salvación, mi amigo. Por cierto, ¿sabías que el ser humano mucho se engaña? Él mismo se engaña, solito nos engañamos, nos encanta engañarnos. Voy a poner algunos ejemplos de cómo nos engañamos solos. Un hombre que está gordito, le dicen que debe ir al gym. Y él dice, ¿para qué? Si los ejercicios lo puedo hacer en casa. ¿Verdad? ¿Han escuchado eso? Yo también puedo hacer ejercicios en casa. No necesito ir al gym. ¿Es verdad o no? Eso es verdad. Pero te engañas, porque en casa nunca lo vas a hacer. Quizás un día hagas, quizás dos, quizás tres, pero luego no lo haces. Tienes que matricularte en un gimnasio e ir al gimnasio y no hay otra forma. Ahora, salvo pues que tengas una fuerza de voluntad grandísima, lo vas a hacer, ¿verdad? En casa, pero la mayoría no lo tiene. Así que queda pagar. ¿Qué queda? Pagar el gimnasio y tenemos que ir. Otra forma de engañarnos. Creer que si no vamos a la iglesia, no importa. Porque con tal que no haga nada malo, todo está bien. Esto es falso. Con tal que crea con tal que a veces dice la gente, con tal que crea en Dios, todo está bien. Yo no le hago mal a nadie, no engaño a nadie. No, mi amigo, te estás engañando. Si no vas a la iglesia, no aprendes. No refrescas tus convenios y si no lo haces, poco a poco te irás apartando más de tal manera que luego cuestionarás pues que las enseñanzas no son necesarias. ¿Y qué pasará? Te habrás inactivado. Por lo tanto, no te engañes. No, no te engañes. No olvides que estamos hablando de salvación y la salvación se encuentra en la iglesia, no en tu casa. No, mi amigo, no está en tu casa la salvación, está en la iglesia. En 1832 algunos santos pensaban que podían tomar atajos. Pero el Señor es claro, los convenios rotos tienen consecuencias. Hoy esta enseñanza nos desafía a reflexionar. ¿Estamos honrando nuestros convenios del bautismo, del templo, de servir a otros? En un mundo que celebra la autosuficiencia, el Señor nos recuerda que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia y la humildad.
No hay otra manera. Antes de analizar estos versículos, lo siguiente, sería bueno decir que el obispo de Missouri, en los versículos 7 al 8, el obispo de Missouri era nada menos que Edward Partridge. Partridge. ¿Quién era él? Era un buen hombre, de buen corazón, ¿eh? Y que antes de ser miembro él era sombrerero. Ya lo he mencionado y he hablado de él. Lo estoy recordando porque ya han pasado varias semanas y de repente ya lo olvidaste. Él era un sombrerero, pues el que hacen los sombreros. Y le iba muy bien económicamente. Hay que recordar que en esos tiempos todo el mundo estaba pues la moda del sombrero, ¿verdad? Y él vivía en Ohio, pero al conocer el Evangelio y ser llamado obispo tuvo que mudarse pues a Missouri, donde obviamente el negocio no era tan bueno como en Ohio. Sería bueno saber que unos meses después, en julio de 1833, este buen obispo también fue cubierto de brea y plumas, pero que él muy mansamente soportó la turba que se sorprendió y lo dejó marcharse. El mismo obispo dice que no sintió odio a esa gente. Días después lo sacaron de Missouri al obispo Partridge. Es decir, sacaron a los santos de Missouri. Por cierto, Edward Partridge muere muy joven y en la pobreza. Él nunca se apartó de la iglesia. ¿Qué tal? Un hombre fiel, fiel. Pues. ¿Por qué hago esta mención? Porque el buen obispo Partridge en su momento tuvo dificultades con el profeta y los demás líderes. No hay que olvidar que él estaba en Missouri, que era menos poblado que Kirtland. Missouri recién se estaba poblando. En otras palabras, ellos sufrían a los de Missouri. Y bien dice el dicho, tu fe se ve cuando tus tripas suenan. ¿Han escuchado eso? Te lo repito. Tu fe se va a ver cuando tus tripas suenan. Cuando hay hambre es donde tu fe se ve. Cuando hay necesidad es cuando tu fe es puesta a prueba. Y en ese momento el buen obispo Partridge había descuidado sus deberes y había extendido su mano para sostener el arca. Ante eso el Señor le advierte el castigo de Dios en el versículo 7, que habla de uno fuerte y valiente que será enviado para poner en orden la casa de Dios, en caso de que Edward Partridge se aparte de la iglesia. Este poderoso y fuerte, dice el versículo 7, no es un renegado, sino también alguien que actúa bajo la autoridad divina, posiblemente refiriéndose al propio José Smith, o a futuros élderes o líderes que restaurarían el orden. La advertencia contra estabilizar el arca en el versículo 8 que dice, recuerda pues la historia de Usa en el Antiguo Testamento, quien murió por tocar el arca sin autoridad en el antiguo Israel. Esto nos enseña que, aunque nuestras intenciones puedan ser buenas como la del obispo Partridge, actuar fuera de nuestra mayordomía es peligroso. Este mensaje nos invita a confiar en los líderes ordenados por Dios y a buscar la humildad. Esto me hace acordar hace unos años a un obispo que me contaba lo siguiente. Él tenía su auto y un día entre semana fue a la capilla. Como acostumbraban antes, yo ahora no sé, ¿verdad? Pero antes se acostumbraba así los líderes. Y ya eran como las 10 de la noche, dice el obispo, y el obispo ya se retiraba a su casa, ¿verdad? Ya se habían ido casi todos. Al estar yéndose, él vio a una hermana que también se iba a su casa, pero la hermana estaba sola y caminando. Entonces él dijo, ¿qué hago en estos casos? ¿La llevo en mi auto o me voy de frente? Y si la llevo y la dejo en su casa, todos van a ver llegando al obispo en su auto a altas horas de la noche con la hermana a su casa. Los dos solos. Y si mi esposa me ve, ¿qué va a pensar? Pero si me voy y la dejo sola caminando, pobre hermana, solita. Y si le pasa algo, entonces, ¿qué hago? Dijo el obispo, ¿verdad? En ese entonces le dijo a la hermana que suba el auto para llevarla. Y la hermana accedió porque era tarde y le dijo, pero hermanita, le dijo el obispo, ¿no? Hermanita, me va a acompañar primero a una casa aquí cerca, muy cerca. Y es bien rápido. Bueno, la hermana dijo, ok. Fueron a la casa de Miguelito, que quedaba cerca a la capilla, cerquísima a la capilla. Un jovencito de 15 años, que era muy fiel, el obispo contaba.
Miguelito, dice. El obispo bajó de su auto rápido y fue a verlo a Miguelito y estaba durmiendo ya. A su mamá, que era muy conocida, le dijo que lo levantara. Miguelito estaba durmiendo y lo levanté, dice el obispo. ¿Qué pasa, obispo? Dijo Miguelito. No es domingo, obispo, ¿por qué me viene a levantar ahorita? Quiero que me acompañes, Miguelito, un momento, por favor. Entonces dice, casi dormido, lo llevé en mi auto a Miguelito y la hermana, pues, ¿no? Fuimos, la dejamos a la hermana y en la puerta de la casa de la hermana estaba su papá esperando. ¿Te imaginas si yo llegaba con la hermana, contaba el obispo? Pero estaba Miguelito, así que ahí también estaba Miguelito y no pasó nada, pues, ¿no? Luego yo regresé otra vez a dejar a Miguelito y me dijo Miguelito, ¿qué vamos a hacer, obispo? Nada, Miguelito, ¿cómo estás? ¿De sueño? Otro día lo hacemos. Miguelito me dijo, obispo, ¿se siente bien? Me ha venido a despertar y me ha llevado a dar una vuelta y otra vez me trae a casa. Qué raro, obispo. A veces, mis amigos, a veces tenemos que ser más cuidadosos, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos. Y en este caso el cuidadoso era así, el obispo Patrick. Él tenía que ser cuidadoso, era un líder y no podía tener rencillas también con el profeta. A veces había que ser muy cuidadosos, hay que ser muy inteligentes, pues, ¿no? Por cierto, volviendo a la historia, se habla de Usa y la enseñanza, así se llama la persona, Usa. U-E-Z-A. Usa está en el Antiguo Testamento. Pues no, ya conocemos esta historia y la enseñanza es que el Señor no necesita de la ayuda del hombre, pues para defender su reino. Pero aún hoy día muchos creen que el arca se puede caer y muchos suponen que pueden sostenerla. Así que tengamos fe y no creamos que nosotros podemos salvar la iglesia. La iglesia es verdadera, el Señor solo nos pide que seamos fieles. No nos preocupemos por la iglesia, por lo demás. El Señor tiene su forma, así que tranquilos. No hagamos cosas que creamos defender la iglesia porque es mi iglesia, cuando el Señor tiene todo bajo control. Si no, vamos a estar sosteniendo o estirando la mano como Usa. En el Antiguo Testamento ya sabemos lo que le pasó, ¿verdad? El obispo Patrick, siendo obispo de una iglesia nueva que llegaban las revelaciones y que no había manual ni antecedentes de cómo dirigir o gobernar la iglesia, a veces él se opuso al profeta en esos primeros días y trató de corregirlo en sus administraciones de los asuntos de la iglesia. En otras palabras, él estaba extendiendo su mano para sostener el arca, pues el obispo Patrick. Menos mal que el profeta lo tuvo que reprender al obispo. Sí, lo tuvo que reprender. No, le dijo, hey, tranquilo, aquí nomás, obispo Patrick, usted es de buen corazón, no se me escape, no ponga su mano como Usa, ¿verdad? Y por eso yo conté la historia de este obispo. Este obispo actuó muy inteligentemente, ¿verdad? Levantó a Miguelito, vámonos los tres, y no pasa nada. Pero a veces él pudo haber dicho, bueno, lo llevo, no pasa nada. ¿Y si pasa? A veces no nos confiemos, ¿no? Los siguientes versículos nos dice que a pesar de las advertencias, la revelación termina con una nota de esperanza. El Señor promete que Él preservará a su pueblo y castigará a los inicuos. Aquellos que sean fieles, que guarden sus convenios, encontrarán protección y paz. El Señor nos asegura que, si permanecemos fieles, Él estará con nosotros. No era posible, pues, que la gente quiera disfrutar las bendiciones, pero no quiera cumplir los mandamientos. Eso no era justo. Las bendiciones requería que el pueblo pueda esforzarse, pueda desprenderse de lo material y puedan ser uno. En el versículo 11 menciona que los que no se hallan en la iglesia no tendrán herencia entre los santos, dice el versículo 11. Una vez más, creer que no afecta cuando no asistimos a la iglesia es un error. ¿Eh? Una vez más, eso es un error. Estamos jugando con fuego. Aquel que diga que esta iglesia no es verdadera o que no es malo no asistir, siempre hagan la pregunta. Ok, me voy de esta iglesia. ¿A dónde me voy entonces? ¿A mi casa? ¿En mi casa voy a encontrar la salvación? ¿Mm? Es decir, que todos los que no asisten a la iglesia y están en casa se van a salvar. ¿O a qué iglesia entonces voy a asistir? Ahí no hay respuesta. Vas a verlo. Haz la pregunta eso. Nadie va a responder eso.
Ahora, mi amigo, si te preguntas, ¿a qué se refiere en el versículo 12 que habla de los hijos del sacerdote del libro de Esdras, que está en el Antiguo Testamento? Te cuento un poco la historia. El libro de Esdras describe el momento en que los hijos de Israel estaban a punto de regresar a Judea después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Eso es en el Antiguo Testamento. Entonces, los levitas en ese momento ostentaban el sacerdocio por linaje. ¿Qué es eso? Bueno, es decir, por herencia, es decir, yo era levita y mi hijo era levita y mi nieto era levita. Sin embargo, durante el convenio, algunos de estos hombres no habían mantenido registros familiares adecuados cuando ellos se fueron a Babilonia o fueron llevados a Babilonia. ¿Y por qué no tenían registros? Porque en Babilonia pues se mezclaron, una mezcolanza terrible. Obviamente eran conquistados, ¿no? Llegaron a una ciudad, acomódense. No había templo, así que todos se mezclaron. Ya no se pudo demostrar por genealogía que eran levitas, y a estos que no pudieron demostrar que eran levitas, no se les permitió ejercer el sacerdocio. Ellos decían, no, yo también soy heredero de Leví. Sí, pero no, ya esto es una mezcolanza, no hay registros, así que quedas fuera. Ahora, ¿por qué menciona esto? Porque dice, aplicando a nuestra época, igual va a suceder, dice el Señor, con aquellos que sean borrados sus nombres de los registros. No se les permitirá las bendiciones. Es decir, lleven un registro. Si él quiere hacer eso, no lo ponga su nombre dentro de los registros de la iglesia. Y ahí te quiero ver, pues cuando se abre el libro de la vida, ahí quiero ver que tu nombre de repente estás y buscas lupa y lo encuentras, pero lo vas a encontrar tachado, mi amigo, porque entraste y te fuiste o no queriste cumplir. Terrible, ¿verdad? Terrible. La advertencia contra estabilizar el arca, dice, esta advertencia es un recordatorio, obviamente, de que Dios guía a su iglesia a través de profetas y apóstoles. Doctrina y Convenio de la sección 85 nos recuerda que los convenios no son promesas ligeras. Cada vez que participamos en la Santa Cena, renovamos nuestro compromiso de tomar su nombre y guardar sus mandamientos. ¿Lo hacemos con todo nuestro corazón? Es la pregunta. Aunque no vivimos la ley de consagración como en 1832, el principio sigue vivo. En una sociedad obsesionada con la acumulación, el Señor nos invita a dar generosamente. Siempre seamos generosos. Esta sección nos enseña que Sion solo se construirá cuando estemos unidos. El Señor nos pide humildad para sostener a sus siervos y confiar en su plan. Que nuestras vidas reflejen pues la consagración de aquellos santos pioneros, pero con la sabiduría de aprender de sus errores. Que nuestros nombres sean hallados en el libro de la vida, no por nuestra perfección, sino por nuestra disposición a entregar todo al Señor y nosotros que seamos parte de esa obra gloriosa, que es lo que quiere. Ahora sí, entramos a la sección 86. Imagina un frío de diciembre de 1832 en Kirtland, Ohio. Ya el frío está presente. José Smith junto a él. Frederick Williams, su escriba, escribe con cuidado cada palabra de la traducción de la Biblia. Ellos seguían en la traducción de la Biblia. Ya no está Sidney Rigdon, no estaba bien de la cabeza. Se acuerdan que tuvo un accidente por lo que había sucedido hace unos meses. Así que él estaba en otro lado. El que era ahora el escriba era Frederick Williams. El aire estaba cargado de un silencio sagrado, como si el cielo mismo pues estuviera conteniendo el aliento. Es en este momento, el 6 de diciembre, cuando el Señor decide hablar, entregando una revelación que desentraña uno de los misterios más profundos de las Escrituras, la parábola del trigo y la cizaña. Así es llamada esta sección, la parábola del trigo y la cizaña. Has escuchado esta parábola, ¿verdad? En el Nuevo Testamento el Señor habla de la parábola del trigo y la cizaña. Esta no era una simple explicación, es un mensaje divino que conecta el pasado, el presente y el futuro, un mapa espiritual para los últimos días, un llamado a los corazones de los fieles en un mundo lleno de confusión. Esta es la historia de esta sección 86, una revelación que resuena con poder y propósito para nuestra época. José Smith, mientras reflexionaba sobre la parábola del trigo y la cizaña encontrada en Mateo capítulo 13,
el Señor le abrió los ojos a una interpretación más clara y profunda. Esta parábola contada por Jesús hace siglos no era solo una historia agrícola, era una profecía sobre la historia de la humanidad, la apostasía, la restauración y el destino final del mundo. Según el contexto histórico, José ya había revisado esta parábola un año antes, pero el Espíritu lo llevó a profundizar aún más, como si Dios estuviera diciendo: hay más que debes entender, José, y mi pueblo necesita saberlo ahora. La revelación llegó en un momento de tensión. La iglesia enfrentaba desafíos internos y externos, divisiones entre los santos, críticas de los incrédulos y la amenaza constante de la persecución. Sin embargo, en medio de estas tormentas, el Señor ofreció una visión de esperanza, un recordatorio de que Él está al mando y que el trigo, los justos, será preservado, y que la cizaña, que vienen a ser los inicuos, pues se enfrentará a su destino. Esta revelación no solo aclaró la parábola, sino que también reafirmó el papel profético de José Smith y la misión de los santos en los últimos días. La parábola del trigo y la cizaña, que así se llama, como se revela en Doctrina y Convenios, sección 86, es un drama, pues, cósmico que abarca desde la creación hasta el fin de los tiempos. Los versículos del 1 al 3 que vamos a ver, el Señor explica más de esta parábola diciendo que el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno y el enemigo que la sembró es el diablo, Satanás. El Señor establece el escenario que viene a ser el mundo. Es un vasto campo donde se libra una batalla espiritual. Los hijos del reino son los seguidores fieles de Cristo, aquellos que aceptan el evangelio y viven según, pues, sus principios, ¿verdad? Los hijos del maligno son aquellos que, consciente o inconsciente, sirven a los propósitos de Satanás, sembrando discordia y maldad. Pero los versículos 2 y 3 agregan un detalle crucial. Los apóstoles, los sembradores de la semilla, después de haber caído dormidos, dice los apóstoles, los sembradores de la semilla, después de haber caído dormidos, he aquí el diablo vino y sembró cizaña entre el trigo. Esto pues señala la gran apostasía. ¿Recuerdan? Siempre se ha hablado de la gran apostasía. Un periodo, ¿qué es la apostasía? Un periodo tras la muerte de los apóstoles originales, cuando las verdades del evangelio fueron distorsionadas y la autoridad del sacerdocio se perdió. Vivimos en un mundo, nosotros ahora, donde el trigo y la cizaña crecen juntos. El mundo disfraza la cizaña como trigo. La pregunta es, ¿cómo discernimos nosotros? ¿Cómo discernimos la verdad? ¿Cómo encontramos la verdad? Debemos aferrarnos al evangelio restaurado, escuchar a los profetas vivientes y buscar la guía del Espíritu Santo. En un mundo lleno de ruido, la voz del Salvador es el faro que nos guía, mi amigo. ¿Qué es la apostasía? Voy a hablar un poquito de la apostasía, algo breve nada más, pero es bueno recordarlo y saberlo. La apostasía es enseñada por nuestra iglesia. Sabemos que luego que el Señor ascendió, quedaron sus apóstoles que poco a poco fueron muriendo y la apostasía empezó. La iglesia iba cayendo en manos de gente sin autoridad. La gente se aparta de Dios, por lo tanto, de los apóstoles, de la verdad, de los mandamientos. Y esto es la apostasía. La histórica iglesia abominable del diablo es aquella que en ese tiempo la iglesia apóstata que reemplazó el verdadero cristianismo en los siglos I y II, enseñando que las filosofías de los hombres mezcladas con las escrituras. Ahora, debemos saber que habían varios grupos que apostataron. Algunos cristianos judíos no pudieron dejar de lado la ley de Moisés, por ejemplo, y finalmente renunciaron a Cristo, es decir, extrañaban la ley mosaica. Y ellos se apartaron, volvieron otra vez a sus iglesias, a sus sinagogas.
Ahora, también estaban los cristianos ortodoxos que adoptaron la filosofía griega, es decir, los cristianos que eran muy estrictos y querían leyes más estrictas. Y también empezaron las escrituras a adaptarlos a su forma de vivir, es decir, recortaron muchas partes. Ese es el tema. Recortaron muchas partes preciosas. La iglesia que Jesús había establecido y sancionado ya no estaba en la tierra, pues. Era terrible. Hermanito, ¿y qué iglesia estaba en la tierra entonces? Hay que decirlo porque no es sin ningún misterio. Es parte de la historia, así que a muchos no les gusta oírlo, sí, pues la iglesia católica. Es cuando empieza a gobernar. Ellos reconocen a Pedro como el sucesor de Jesús y hasta ahí todo está bien. Luego mencionan que Pablo, así como Pedro, llamaron a los nuevos líderes. Si así fue, ¿por qué entonces no está en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no siguieron escribiendo el Nuevo Testamento? Esa es la pregunta que podrías hacerlo. Simplemente hay que reconocer que las sabidurías de los hombres es cuando empezaron a gobernar. Es cuando empezaron a gobernar. La sabiduría de los hombres es cuando empezaron a gobernar. Los hombres empezaron a dar normas, como por ejemplo, que las mujeres al entrar a la iglesia tenían que entrar con el velo. Ahora ya no es así, pero antes así era. Si no, pregunta a tus papás, a tus abuelos. En la iglesia católica las mujeres tenían que ir con velo, no podían ir con la cabeza descubierta. ¿De dónde sacaron estas vestimentas? ¿Quién inventó? La pregunta es esa vestimenta, ¿no? ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién implementó eso? Es terrible. Por cierto, ¿sabías? Te cuento otro misterio, pues, ¿no? De esta apostasía. ¿Sabías que cuando entras a la iglesia católica, sus iglesias, sus techos son altos, ¿verdad? ¿Y por qué? Y encima tienen imágenes. Muchos dicen que era la moda. No, mi amigo, no era moda. Hay que recordar que estas iglesias se construían porque en esos tiempos no había micrófono, no habían parlantes. Es decir, cuando hablaba el sacerdote en la misa tenía que oírse como un eco. Y ese eco sonaba como del más allá. Claro que el sacerdote tenía que hablar fuerte porque no había micrófono, pero era hacerlo como evocando al más allá. Es otra cosa, pues. Cuando decía, aleluya, aleluya. Obvio que el feligrés que iba se quedaba impactado y creía que la voz era del más allá o era una voz divina. Todo eso hacía que la gente pues pueda ser más engañada. Claro, ahora uno sabe todo eso. Con tanta modernidad, eso no nos llama la atención. Pero en esos tiempos, sí, pues, nos engañaban. Encima, cuando mirabas a los techos o a las paredes, veías pinturas grandes de Dios o los santos que te veían. Obvio que te hacía sentir minúsculo, pequeñito, y que ellos saben todo para que te puedan someter y estar sujetos. Sí, mi amigo, estar sujeto a la iglesia. La apostasía cumple el objetivo cuando hace que el pueblo se someta, que no tenga albedrío, sino que esté sujeto, que no piense. Es donde nace la frase, la religión es el opio del pueblo. El opio es la droga. En otras palabras, sí, el opio es la droga. En otras palabras, es la religión. Ellos lo que están diciendo, la religión es la droga del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que la religión es usada por las clases dominantes como instrumento para controlar al pueblo, aliviando y dándole sentido a sus padecimientos mediante la idea de una vida eterna y, por cierto, controladora. Estos son los misterios que a veces uno no conoce, ¿verdad? Que uno no sabe, que uno cree. Sí, mi amigo, ¿verdad? Las cúpulas cuando has entrado o has visto, y si no has tenido la oportunidad, pues entra algunas y vas a escuchar aleluya, y se escucha el temblor de la voz. Claro que son como más o menos como eco, son más acústicos, de tal manera pues que llamen a los filigreses, ¿no? De esa manera. Ahora, los siguientes versículos dice que luego el Señor en los siguientes versículos invierte el orden tradicional de la parábola de Mateo. En la versión bíblica, la cizaña se recoge primero, pero en esta revelación el trigo
que vienen a ser los justos, es reunido primero, protegido por los ángeles de Dios antes de que la cizaña sea destruida. Esto refleja la restauración del Evangelio cuando el Señor comenzó a reunir a los fieles en preparación para su segunda venida. Esto es nuestros días. La buena semilla es sembrada, el malvado viene y siembra la cizaña, y los ángeles están ahora esperando y suplicando al Señor que llegue la tierra, que ciegue la tierra. Que ciegue quiere decir que coseche la tierra. La paciencia de Dios es un acto de amor. Él permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos, porque quiere decir, crezcan juntos, es lo que deben ser, porque quiere dar a cada alma la oportunidad de arrepentirse. Aprendemos que no debemos juzgar apresuradamente a los demás. En un lugar de condenar debemos invitar, amar, testificar, confiando en que el Señor separará el trigo de la cizaña en su debido tiempo. Este versículo, el versículo 5, da miedo porque ya los ángeles están listos esperando la orden para venir a cegar. Si esto fue dado en los años 1800, ¿te imaginas ahora con tanta maldad que existe? ¿Cómo estarán esos ángeles, verdad? Cuando estén plenamente maduros en la iniquidad. Las naciones de la tierra serán barridas como con la escoba de la destrucción. El desafío de sobrevivir espiritualmente en un mundo de trigo y cizaña que se deteriora. Estaremos como en los días de Noé, que vino el diluvio, es la pregunta. El Señor revela que el sacerdocio restaurado a través de José Smith desciende directamente del linaje de Abraham, pasando por José, el hijo vendido a Egipto. José Smith es un puro efraimita. Así lo llamaba Brigham Young, es decir, José Smith de la tribu de Efraín. José Smith fue elegido desde la eternidad para restaurar el Evangelio y liderar la reunión de Israel. Los santos, como herederos de este linaje, tienen una misión sagrada: ser una luz para el mundo y llevar la salvación a las naciones. Cada uno de nosotros, ya sea por linaje literal o por adopción en la casa de Israel, tiene un papel en esta obra divina. El sacerdocio nos da poder para ser instrumentos en las manos de Dios. La vez pasada yo leí un comentario que me escribieron que el pueblo de Israel no es el mismo que el país actual de Israel, dando a entender que estamos con el pueblo de Israel, pero no con el país Israel. Mucha gente dice eso, pero entonces debemos hacernos la siguiente pregunta. Si no fuera cierto, entonces ¿cuál o quién es el pueblo de Israel? No olvidemos que nosotros somos el pueblo adoptado de Israel. Es decir, algunos creen que el pueblo de Israel somos todos y el país de Israel es otro. Si es así, ten en cuenta que cuando se refiere al pueblo de Israel, si fuésemos nosotros, las escrituras dicen que para su segunda venida lo negarán al Cristo y dirán cuáles son esas cicatrices que tienes en las manos y en los pies y en el costado, que nunca sabemos. Es decir, nosotros no te crucificamos. Y nosotros sabemos que aceptamos a Cristo. Entonces no hay lógica, ¿verdad? En la segunda venida va a venir a un pueblo, al pueblo de Israel, donde no lo reconocen como su Salvador. Y nosotros, que somos el pueblo de Israel, pero adoptado, sí reconocemos a Cristo. Entonces, cuando digo que es el pueblo de Israel, se refiere al país de Israel. No sé si me dejo entender en ese aspecto, ¿eh? Ahora, de esta sección pues aprendemos que vivimos en los últimos días, cuando el trigo y la cizaña están más mezclados que nunca, las tentaciones son sutiles, las distracciones son constantes y la cizaña a menudo parece más atractiva que el trigo. Pero el Señor nos recuerda que Él está al mando, los ángeles ya están trabajando, reuniendo a los justos, preparándolos para el día glorioso de su venida. No olvidemos que como herederos del sacerdocio tenemos la responsabilidad de vivir de manera que reflejemos la luz de Cristo. Esto significa pues mantener nuestros convenios, vivir con integridad y ser un ejemplo en un mundo que a menudo valora la cizaña, ahora en la actualidad, el mundo valora la cizaña más que el trigo.
es una terrible, es algo terrible. Vivamos de tal manera que nuestra vida pues sea un testimonio vivo de que el Evangelio restaurado es el camino hacia la paz, la esperanza y la vida eterna. Llegamos a la sección 87, la última, conocida como la Guerra de los Últimos Días. ¿Cuál es la historia de esto? Seguimos en la Navidad de 1832 en Kirtland, Ohio. Imagina un pequeño grupo de fieles reunidos en un humilde cuarto de traducción con el frío del invierno entrando por las ventanas. En el corazón de José Smith, el profeta pesaba una inquietud profunda. ¿Cuál? El mundo a su alrededor estaba agitado. En los Estados Unidos, las tensiones por la esclavitud y la anulación de tarifas federales en Carolina del Sur amenazaban con fracturar la nación. Más allá, las noticias de cólera, la enfermedad cólera, devastando ciudades y rumores de guerras en tierras lejanas llegaban como ecos en un futuro incierto. En este escenario, José inspirado por el Espíritu, recibió una revelación que no solo habló a su tiempo, sino que resuena con fuerza en nuestra era moderna. Esta es la historia de Doctrina y Convenios, sección 87, que empieza en el versículo 1, que dice: las guerras que pronto acaecerán. Es decir, las guerras que pronto sucederán. Este versículo abre una visión profética impactante. José Smith, en 1832, vio con claridad un conflicto que aún no había estallado, que no había sucedido. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que vio el profeta? La Guerra Civil Americana, que comenzaría casi 30 años después, es decir, en 1861. Él vio esa guerra. Quizás no lo sepas, la historia de Estados Unidos, pero en 1861, o sea, 30 años después que va a suceder, estalló una guerra civil, es decir, dentro del mismo país. La esclavitud era una herida profunda en la sociedad de los estadounidenses, sería el detonante, la esclavitud. Es decir, el estado de Carolina del Sur estaba a favor de que continúe la esclavitud y el resto del país no estaba a favor. Eso se podría decir que ese es el resumen de la guerra. En el sur de Estados Unidos había muchos esclavos que eran usados para la siembra y cosecha de algodón. Es decir, que tenían la mano de obra pues barata, gratis. Tener esclavos para la siembra y cosecha de algodón, sabiendo que el algodón era cotizado a nivel mundial, era un negociazo, pues, ¿no? Un negocio redondo, grande. Estamos hablando de miles de dólares en ese tiempo. Pero más allá de este evento específico, el versículo nos enseña que las divisiones humanas son semillas de conflicto. Para que tengan una idea de esta guerra civil, que creen que es pequeña en Estados Unidos, perdieron la vida más de 200,000 en batalla. 200,000 personas murieron en la batalla de esta guerra civil. ¿Te imaginas 200,000 personas? Y síguele sumando, 200,000 más por enfermedades. O sea que la suma llega a 400,000 personas. Y la pelea fue entre los mismos estadounidenses. Es decir, fue una batalla sangrienta, pues con la pérdida de muchísima gente. Ahora, muchos dicen que fueron más de 500,000 muertes. Lo que sabemos es que fue una batalla sangrienta que el profeta advirtió que sucedería. Ahora, para los que no creen que el profeta profetizaba, bueno, esta es una profecía, dada ¿cuándo? El 25 de diciembre de 1832. La profecía sobre la guerra civil, y la guerra sucedió en 1861. 29 años exactos después de dada la profecía. La profecía, o la precisión de esta profecía, es muy sobrecogedora. La división entre el norte y el sur de los Estados Unidos fue exactamente como se describe aquí. Pero más allá de la historia, este versículo nos invita a examinar las divisiones en nuestra propia vida. ¿Qué guerras internas estamos librando? ¿Egoísmo contra caridad? El Evangelio nos llama a hacer estas divisiones, primero en nuestro corazón y luego en nuestras comunidades. Somos llamados a ser pacificadores, no lo olvidemos. En el versículo 4 habla que los esclavos se sublevarán contra sus amos. Este versículo apunta a un periodo prolongado de lucha social. La emancipación de los esclavos no terminó con la guerra civil.
Siguió después. Las luchas por la igualdad racial y la justicia social han continuado hasta nuestros días. En muchos lugares han existido la esclavitud y en esas fechas cercanas se abolió, es decir, se anuló la esclavitud. En Perú fue en 1854, unos años antes que en Estados Unidos. Nuestros hermanos de raza negra han pasado por tanto sufrimiento, ¿verdad? Por tanto dolor y a veces todavía sigue la discriminación. En este 2025 vemos movimientos que buscan la igualdad, pero también enfrentamientos que dividen. La enseñanza aquí es profunda. La libertad verdadera solo se encuentra en Cristo. Mientras el mundo busca soluciones temporales, nosotros sabemos que la paz duradera vence o viene de vivir los principios del Evangelio: amor, servicio y sacrificio. El versículo 6 es un recordatorio escalofriante de las consecuencias de rechazar a Dios: las pestes, terremotos y grandes tormentas, dice. No solo son desastres naturales, sino símbolos de un mundo que se aleja de los principios divinos. En 2025 enfrentamos crisis climáticas, por ejemplo, pandemias y conflictos que nos desafían, pero el mensaje no es de desesperanza. Aquellos que nieguen al Señor enfrentarán las consecuencias, pero los que lo busquen encontrarán refugio. Este versículo nos invita a anclar nuestra vida en Cristo, a ser firmes en nuestra fe, incluso cuando el mundo tiemble. Recientemente, acá en el estado de Texas, donde yo me encuentro, ha habido lluvias, obviamente, que arrasaron con una comunidad, con un pequeño campamento, que es el campamento Mystic, donde estaban albergadas pues varias niñitas, ¿verdad? Niños, y cuando hablo niños de campamento estoy hablando pues niños de 6, 7 años, 8 años, 9 años, muy pequeños, ¿eh? Para mí considerar es demasiado pequeños. Ir de campamento, dejarlos que vayan de campamento, salvo que estén con sus padres, pero me parece muy raro. No tengo mucha la noticia, pero me parece raro porque solamente se habla más de las jovencitas o de los niños que han fallecido por el desborde del río. Se desbordó en la madrugada, en la noche, no les dio tiempo, fue rapidísimo. Y obviamente se llevaron los niños del campamento. Entonces la pregunta es dónde estuvieron sus padres, ¿verdad? Y obviamente no se trata de juzgar, se trata de ser un poco tratar de analizar, de pensar. Bueno, estoy hablando de mí, ¿verdad? No pongo ejemplos a ellos, pero estoy hablando de mí y dejarías, o te haría la pregunta, ¿dejarías que tu hijito o hijita, estoy hablando de, ok, ponle pues hasta los 11 años, se vaya de campamento con otras personas? Estoy hablando con puros niños o niñas, con unos líderes, ¿se vaya? Yo no lo dejaría, es muy pequeño. Y si se van de campamento, pues va la mamá o va el papá o van los dos y van los hijos también, ¿no? ¿Por qué? Porque cuidar a esa edad es complicado. Entonces, no sé. Y a veces las calamidades que aquí hablan, pues, de estas profecías, es terrible. Hacer esto, ¿y qué hacer ante esto? El versículo 8 es esperanzador. Permanece en lugares santos y no seáis movidos, dice. Este versículo es el clímax emocional y espiritual de la revelación. En medio de un mundo de caos, el Señor nos da una promesa. Los lugares santos, ¿cuáles son? Nuestros templos, hogares, iglesias y corazones consagrados. Son nuestro refugio, mi amigo. No se trata de un lugar físico, sino de un estado del alma. Vivir en rectitud, aferrados a nuestras alianzas. No debemos ser movidos por el miedo o la duda, sino permanecer firmes en nuestra fe, confiando en que el Señor viene pronto. ¿Estaremos entre los que son fieles hasta el final? ¿Resistiremos? ¿Estamos preparados? Pasarán muchas cosas, pero un santo no tiene por qué temer. Queridos hermanos y hermanas, Doctrina y Convenios en la sección 87 no es solo una profecía, es un llamado a despertar. Que esta revelación nos inspire a acercarnos más a Cristo, a hacer sus manos en la tierra y a preparar pues nuestros corazones para su venida. Como José Smith recibió esta revelación en un frío día de Navidad, recibamos nosotros este mensaje con corazones cálidos,
listos para transformar el mundo con amor, fe y esperanza. Estemos en lugares santos y no seamos movidos. El mundo nos va a jalar de los lugares santos y nosotros tenemos que permanecer en ellos. Que tengas una bonita semana. Gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana para seguir disfrutando de las escrituras y seguir aprendiendo. Gracias por ello.